Bueno, placer de verles aquí en presencia y a quienes están por allá, que a mí, que si me pongo los lentes no veo lo que tengo acá de papel y si no me los pongo no los veo a ustedes. Bueno, y vamos a ir cerrando con esto, esto de que ya se nos acaba el tiempo, ya cerramos, y hemos hecho un caminar que, bueno, arrancamos con un poquito de ubicarnos en la historia, pero el primer punto con el que partimos fue la cruz. La cruz, ese lugar central y esa herramienta que nos va a permitir leer nuestro mundo, leer el contexto, ¿no? Y trabajamos con las tesis de Heidelberg. Y hoy la idea sería, porque partiendo de esa cruz que nos dice mucho, ¿no? Y que nos dice que de alguna manera también aquellos se acuerdan esa tesis de Heidelberg que dice que el teólogo de la cruz llama a lo bueno bueno y a lo malo malo. En cambio, el teólogo de la gloria a lo bueno llama malo y a lo malo llama bueno, ¿no? Es decir, ¿dónde se oculta la verdad? Muchas veces la verdad está oculta en la falsedad de lo que nos está rodeando. Y por eso la pregunta con lo que vamos a arrancar un poquito, para ir hilando algunas cuestiones desde la teología de la cruz y terminaremos donde terminemos, tiene que ver con preguntar si, bueno, ¿cómo vivir una buena vida? ¿No? ¿Cómo, esto es la ética, ¿no? La ética del cristiano, que la ética es, me voy a quedar en eso, no voy a entrar en cuestiones que no me competen, que no sé, sino la ética como vivir bien, esto de vivir con felicidad, con plenitud. Bueno, ¿cuáles son los elementos que Lutero nos va a poner sobre la mesa para vivir bien? Bueno, vamos, por ahí van a haber tres elementos, partamos de tres elementos que me parecen fundamentales, son bastante sencillos y comprensibles, ¿no? El primero de ellos es el amor al prójimo, ¿no? Somos seres relacionales. Así que nuestra ética no puede prescindir del amor al prójimo. Por otro lado, el elemento que hemos discutido, la libertad, ¿no? Somos libres de muchas ataduras, ¿no? Pablo en su epístola a los romanos va a trabajar, somos libres del pecado, somos libres de la muerte, ¿no? Y bueno, después hay otro elemento que sigue, somos libres de todo eso para ser siervos de Cristo, ¿no? Y tenemos, nuestra vida es una vida, la vida del cristiano es una vida de esperanza, ¿no? O sea, cuando vamos a construir nuestra ética, cuando nos preguntamos cómo vivir bien, bueno, tenemos que tener en cuenta al prójimo, nuestra libertad, la libertad de esos poderes opresivos del ser humano, que oprimen al ser humano, y la esperanza. Nosotros esperamos este reino que adviene, que está presente, pero que también adviene. Entonces, ¿cuál es la ética que nos va a proponer o que podemos sacar de los escritos de Lutero? En realidad es más bien sacar de los escritos de Lutero. ¿Qué es lo que nos ofrece por ahí el mundo? Por ejemplo, la más básica y la que juega mucho es una ética basada en principios, ¿no? Esto. Ya podemos ir imaginando que Don Martín no va por ese camino, ¿no? Justamente de eso hemos sido liberados sí, podemos comer espigas el día sábado, ¿no? Así que, por un lado, de una ética que parte de los principios, no va a ser la ética que propone Lutero. Está la otra punta, ¿no? Que sería una ética de corte teleológico, es decir, pensando en los fines, ¿no? Hago esto para lograr tal bien, ¿no? El problema que ahí de repente uno podría pensar que bueno, no estaría tan mal, porque
de última, la segunda tabla de los mandamientos de la ley apunta hacia fin, ¿no? Apunta hacia el cuidado del prójimo. No estaría muy mala, pero para Lutero esos fines no son los fines últimos. El cumplir la segunda tabla no son los fines últimos. El fin último es la consumación del reino, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Qué podemos tener encima de todo esto? Y bueno, se podría plantear una ética más bien contextual, ¿no? Una ética que atienda, ¿no? Y esto es importante, no es menor, a las personas, ¿no? Que atienda al contexto, que atienda a esta historia y a las personas que también somos cambiantes. Y esto, bueno, parecería una cosa mucho más acorde con lo que Lutero va planteando, ¿no? Una ética que tiene que ver con el contexto, que debemos ser hábiles en poder leer ese mundo en el que estamos, reconocer que es un mundo que cambia, que nosotros mismos somos cambiantes. Pero, si bien esto parecería mucho más cercano a Lutero, porque ya una ética basada en principios queda claro que no vamos por ese lado, una ética teleológica, bueno, el fin último no es eso que uno pudiera pensar el bien del prójimo, sino la consumación del reino, pero pensar una ética contextual nos falta un elemento, que para Lutero es muy importante, que es la palabra de Dios. En medio de leer ese contexto está también la palabra de Dios, la palabra de Dios que también nos está iluminando. Y entonces, este marco de referencia, que es la palabra, para Lutero va a ser muy importante. Y entonces ahí vamos a encontrar una ética construida desde la referencia, desde la libertad y desde la referencia de la palabra de Dios. Porque en el fondo el contexto siempre está ocultando alguna norma. No es tan inocente el contexto. Oculta normas que se nos cuelan, ¿no? Y entonces, ¿qué nos va a proponer Lutero? Bueno, primero que la ética tiene que ser impulsada por el amor al prójimo, ¿no? El ser humano estamos llamados a vivir el servicio, ¿no? Para eso somos liberados, que esa es la profunda razón de la liberación. Ser liberados para ser siervos de Jesucristo, eso es propio de Romanos. Entonces, la ética de Lutero tiene que estar impulsada por el amor de Dios, por el amor al prójimo. Y tiene que estar orientada fundamentalmente a las necesidades del prójimo. O sea, lo amamos, pero reconocemos este contexto donde nos movemos, así que tiene que estar orientada a la necesidad del prójimo. Y va a usar, y acá vamos a encontrarnos con algo muy lindo, va a usar los mandamientos, este valor de los mandamientos como directrices. De alguna manera esto hace patente que en la ética se tiene que expresar el amor de Dios, se tiene que expresar eso que vimos cuando hablamos de la cruz, este Dios que se hace uno con el sufriente en la cruz, que no prescinde del otro que está sufriendo en nuestro mundo, y este deseo, esta voluntad de Dios de redimir al ser humano, de ir más allá de nuestro empequeñecimiento por el pecado, ¿no? Así que yo les voy a pedir, díganme, para ver cómo maneja esto, que me parece que es muy lindo, aunque uno lo padeció en su momento, hace muchos años atrás, elijan un mandamiento de la segunda tabla. El que quieran, digan un número, no es tan difícil, desde el 4 al 10 elija. ¿No matarás? No matarás. Sí. Quinto mandamiento. Bueno, yo no sé ustedes, pero el Farer, si usted padeció repetir el catecismo de memoria. Bueno. Aunque ustedes, seguro, ¿no? No tanto, pastor, un ritmo así. Bueno, ¿no? Lo leímos, pero saberlo de memoria es otra cosa.
¿no? ¿Qué significa esto? Debemos temer y amar a Dios, ¿no? Esto que no se fastidiaba tanto que uno tenía que repetirlo fielmente. Pero vean como ejemplo, cuando Lutero explica, voy a tomar el Catecismo Menor, el quinto mandamiento. ¿Qué quiere decir esto? Debemos temer y amar a Dios de modo que no hagamos daño o mal material alguno a nuestro prójimo en su cuerpo y vida, ¿no? Y hasta acá vemos una cosa que parece muy usual. Es la norma que dice, no hagas esto, no hagas lo otro, esto está prohibido, tal y cual. Pero las explicaciones de Lutero, y esto es lo lindo, las explicaciones de Lutero continúan, ¿no? No hagamos sino que le ayudemos y hagamos prosperar en todas las necesidades de su vida, ¿no? Ven que acá se introduce un elemento nuevo, que va más allá de esto normativo, de la moralina muchas veces predicada, no se debe, no se esto, no se viste de tal manera. No, este es el mandamiento, pero además aquí nos involucra a nosotros. Estamos en esto involucrados, porque ahora, bueno, le ayudemos y hagamos prosperar en todas las necesidades de la vida. Y acá tenemos algo que está sobre nuestros hombros, que tenemos que ver, bueno, y mi prójimo, mi hermano que está caminando conmigo, mi hermana que camina junto a mí, ¿qué necesita? ¿Cómo le ayudo? ¿Cómo le tiendo mi mano? O sea, va más allá, y esto es lo importante y esto es lo lindo, y lo van a ver en cualquier mandamiento. Ustedes eligieron el quinto, pero podríamos haber leído cualquier otro, que Lutero siempre expone, ¿no? La normativa, ¿no? Debemos temer amar a Dios, de modo que no quitemos el dinero o los bienes a nuestro prójimo, nos apoderemos de ellos con mercaderías o negocios falsos, sino que le ayudemos a mejorar y conservar sus bienes y medios de vida, ¿no? Siempre esta propuesta de, bueno, hay que hacer algo, hay que poner de nosotros en el juego de la vida y no quedarse simplemente, bueno, yo he cumplido sanamente, no he cascoteado a mi prójimo, no le he camoteado alguna cosilla, sino que además tengo un compromiso para que este mundo esté mejor, ¿no? Y eso creo que son las cosas que nos aporta Lutero desde esta mirada de cómo vivir bien. Esto tiene que... yo quería compartir con ustedes un texto que ustedes lo leyeron, pero permiso que voy a aprender porque como no tengo el libro. ¿No? Ahora, interesantísimo que, por ejemplo, en el caso del quinto mandamiento, lo que Lutero de alguna manera es provocador, ¿no? También porque nos está diciendo, no es que matar es pecar. No velar por la vida digna del otro es pecar, claro. Que me dé igual la necesidad del otro es pecar. Quedarme quietito de brazos cruzados sin haber hecho un cuerno. Es un modo de dar nada. No dar vida es un modo de dar muerte también. Exactamente. ¿No? Tiene Martín levantada la mano. Martín, diga usted, porque hoy es más lindo para compartir. Bueno, yo quería, en base a este desafío que nos estás poniendo de los mandamientos y de por ahí evaluar los mandamientos según lo que dice Lutero y desde el punto de vista de la ética cristiana, es muy interesante que justo eligieron el quinto mandamiento, que uno dice, bueno, pero el quinto mandamiento es un mandamiento que es obvio que no. Pero yo me preguntaba en algunos ámbitos en los que por ahí yo estoy más cercano, o en los que podría estarlo, que es, por ejemplo, ¿cómo sería desde el punto de vista teológico luterano la evaluación de la eutanasia? Bueno, ahí... Y también ahí uno mataría, digamos, ¿no? Bueno, ya es una cuestión que nos podemos sentar un rato más largo, no solo la eutanasia, tenés muchos más temas en la rama de la bioética que a ti por tu profesión te toca mucho más, que bueno, y la pregunta es esa, ¿cómo yo leo lo que quería leerles primero? Entonces, ¿qué es el final? Es lo que termina el Tratado de la Libertad Cristiana.
Se deduce de todo lo dicho que el cristiano no vive en sí mismo, sino en Cristo y el prójimo. No nos sustraemos del prójimo. En Cristo por la fe, en el prójimo por el amor. Por la fe sale el cristiano de sí mismo y va a Dios. De Dios desciende el cristiano al prójimo por el amor, pero siempre permanece en Dios y en el amor divino, como Cristo dice. De aquí en Iván hace una cita, ¿no? Este movimiento y este contar el prójimo, y que tiene que ver con el amor. Y ahí está donde la reflexión que va a pasar por justamente, bueno, en el paciente sufriente que tú tienes enfrente, bueno, ¿cómo manifiesto mi amor? ¿Sí? Y ahí, bueno, el debate de la eutanasia es muy largo, nos excede, pero y hay que también manejar qué definiciones de eutanasia. De hecho, por ejemplo, en Uruguay es una ley que está en debate en este momento, que de todos modos el problema de una ley va a correr por otros lados, porque el Estado va a legislar y no es asunto de la Iglesia ponerse a salivar que el Estado está pecando y agraviando a Dios, sancione la ley que sancione. ¿No? Es otro cantar, ¿no? Pero bueno, ¿cómo voy a amar a ese paciente que está ahí? ¿No? Sobre todo con algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que yo le debo, de acuerdo al quinto mandamiento? ¿No? Que le ayudemos y hagamos prosperar, bueno, pobre, un enfermo terminal, bueno, esto de prosperar queda medio feo decirlo, ¿no? Pero en todas las necesidades de su vida, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de una persona? Y bueno, una persona necesita alimentación y necesita amor. Eso es lo que tenemos que brindar a y acá está mi opinión personal, es lo único que podemos brindar a un paciente terminal, o sea, que su familia pueda estar junto a él, que pueda ser tocado. Pero bueno, después si los medios, ciertos medios terapéuticos que solo prolongan la vida, bueno, eso ya no es lo que necesita, no son las necesidades de su vida, ¿no? Quizás uno habría que pensar, ¿no?, si un antibiótico es o no es necesario, ¿no? Dejar que una infección avance para que termine más rápido, bueno, suspender un antibiótico o algo así, bueno, para saber, pero un respirador de repente, son otros cantares, pero las necesidades de un ser humano son ser alimentado, por ejemplo, o sea, matar de inanición ya sería dudoso, pero ser amado es fundamental. Los seres humanos necesitamos ser amados, y que un paciente terminal tenga la posibilidad de que su familia esté junto a él, de ser tocado, de recibir un beso. Bueno, pero bueno, un respirador ya no es menester, eso no está en las necesidades de su vida. Bueno, por esos lados habría que encarar esto, pero siempre la decisión del que tiene que tomar decisiones, las decisiones éticas son todas del mismo cuño, tiene que pensar en esto, bueno, ¿cómo ejerzo el amor sobre mi prójimo? Porque estos son los elementos que la constituyen, ¿no? El amor al prójimo, que estamos liberados de esas normas que nos ciñen y que tenemos la esperanza de la consumación del reino. Esos son los principios que nos nortean, ¿no? Y en eso está también la buena voluntad de Dios para con el ser humano. Y esos son los principios que nos van a llevar, pero no en ese sentido moralista, que esto es no porque es no. Eso es lo que Lutero va más allá de la ética de su tiempo, que básicamente o era una ética de principios, una ética teleológica. Esto en razón de un bien, ¿no? Lutero va más allá y plantea esto de poder vivirlo desde el amor al prójimo, desde la libertad cristiana y desde nuestra esperanza, ¿no? Y esto emerge de la cruz, porque la cruz nos muestra nuestra desnudez. La cruz devela también las hipocresías humanas, ¿no?
y en la cruz nos encontramos con Dios. Nos encontramos con Cristo y vemos el verdadero rostro de Dios, que es el punto central cuando nos propusimos trabajar en la cruz. De esto surge el problema de la libertad de conciencia, ¿no? La libertad de conciencia que también nos compromete, ¿no? O sea, como profesional, cualquier profesional tiene que actuar conforme a su conciencia, y es la única que va a tener ante las decisiones, es lo único que tiene. Está solo consigo mismo y con su conciencia, ¿no? Y finalmente también, no olviden que manifestamos esta forma de vivir la buena vida a través también de la vida de la Iglesia, y a través de los sacramentos, por ejemplo. Este bautismo que nos hace a todos hijos, hijas de Dios, que no reconoce mejores ni peores, ¿no? Y esta mesa en la que todos estamos sentados en torno a ella, donde no hay cabeceras, y si hay cabecera, la cabecera es el Señor quien está ahí, ¿no? El Señor Cristo, no el Señor Pastor, por supuesto, ¿no? Entonces, esto se manifiesta, esto también está reflejado en la vida sacramental de la Iglesia, que esta perspectiva de Lutero nos la pone cuando tratamos el tema de los sacramentos. Y ahora quería también hoy ir a otro punto. No sé si alguien quiere comentar algo más sobre esto, porque me parecía interesante cómo Lutero maneja los mandamientos. Esto es... Hay uno que recuerdo que el no hurtarás, que hace un tiempo que leí en el Catecismo Mayor, está esta idea que el no el ladronzuelo, no el ladrón que roba así, que a lo mejor lo ponen a la vergüenza y porque robó a lo mejor por primera vez, sino mete al mercado, dice, no, los que son considerados grandes señores y en realidad roban más que los otros, pero con apariencia de ley, digamos. Bueno, Lutero, no se olviden, Lutero vive una época de bisagra histórica, ¿no? Es más, yo creo que tendrán que escribirse en Historia de la Reforma, donde ahí yo explicaré por qué sostengo que el mundo cambió del mundo antes de la Reforma al mundo después. Es un mundo nuevo el que viene después de la Reforma. Pero bueno, tendrá que escribirse, que se lo va a hacer. Chido promoción. Estás viendo un video en YouTube y se te corta ahí porque viene una propaganda. Sí, es cierto, la época de Lutero es una época bisagra, ¿no? Estamos dejando atrás un modelo económico, ¿no? La sociedad feudal que ya está fenecida, y un capitalismo temprano. Pero también que esto está, las normas que están presentes en la sociedad, que son heredadas, ¿no? El problema de la usura. Y Lutero trabaja el problema de la usura, ¿no? No olviden que no se permitía prestar interés, ¿no? Pero el mundo está cambiando y se aceptaban algunos intereses en algunas cosas. Estaban hasta limitados, 5%, no se podía cobrar, ¿no? Y la usura. Y Lutero trabaja mucho este tema y propone cosas alternativas, ¿no? Hay algunas propuestas, que es un texto interesante. A ver si Faro, usted me ayuda, el de la caja comunitaria. Ese tomo... No sé qué tomo. ¿Estaba en el 5? No es en el 5, eso se lo puedo asegurar. Pero se Pero propone... hay mucho ahí adentro. ¿No? Se proponen... Una apuesta. Sí, no, el 5, sí. Diciendo el 5... Y en una ciudad, Leipzig, se hace una propuesta de... porque hay necesidades que subsanar. No es propuesta de Lutero, pero a Lutero le piden que sea el que haga el prólogo, así que de alguna manera entendemos que ese modelo para Lutero era un modelo válido, un modelo que tiene que ver con una caja común, cosas por el estilo. Hay que reconocer honestamente que fracasó el modelo. Fracasó, ¿no? Pero el valor no está en... porque bueno,
funcionó como tantas cosas que nosotros proponemos y también fracasan, ¿no? Y lo importante es tomar lección de ello, pero sí esta capacidad de Lutero que tiene que ver con el amor al prójimo, que hay que buscar modelos alternativos a, bueno, si uno mira el mundo en que se movió Lutero, no en vano las guerras de los campesinos no fueron vanas, ¿no? Y pobre Lutero también metió la pata en eso, ¿no? No, su respuesta no fue la mejor, pero entonces estas propuestas de mirar al prójimo, mirar el contexto, bueno, esa salió mal, la de Leitzing. Hubo otro modelo parecido en Wittenberg, ese marchó mejor, pero tuvo un problema, venía gente de otros lados, así que tuve que cortarlo, ¿no? Funcionó y bueno, lógico, cosas que pasan, no nada distinto a lo que podría pasar o lo que pasa en nuestro mundo, ¿no? Es bien humano, pero entonces, valía esto que sacábamos, sobre todo el asunto de la usura, donde algunos quieren acaparar, toda esa lógica de acumulación que Lutero denuncia. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo acaparo, otro queda, si yo tiro la cobija para mi lado, otro queda destapado, ¿no? Entonces, esto no tiene que ver con este punto del amor al prójimo, que es uno de nuestros principios éticos, amar al prójimo, ¿no? Desde nuestra libertad. Bien, el otro tema que yo hoy quería, no sé si, perdón, bueno, fue tu intervención, si alguien más quiere sobre este lado seguir profundizando algo, yo quería tratar otro tema que no lo tratamos a lo largo de nuestros encuentros, pero que es una herramienta importante. Fue mencionada por ahí, pero realmente hoy, con este espacio de cierre y un poquito más, que es el problema de la ley y el evangelio. ¿Cómo? Y además porque también... Como quien chila. Sí. Como quien habla del clima. Bueno, la cosa viene, nosotros después de hablar de la cruz nos fuimos a la justificación, ¿no? Este texto de la justificación, que de alguna manera la justificación ahí es, digamos, Dios, o sea, la justificación la tenemos que mirar desde una mirada forense, o sea, el regalo que Dios nos hace, ¿no? Que nos imputa esa justicia, y también tiene su lado efectivo, que fue lo último que vimos, que es la santificación, ¿no? Tiene estas dos caras, la justicia de Dios, un lado forense, es el don de Dios, y este lado efectivo, que es nuestra regeneración, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, ¿eh? En definitiva, vamos a apuntar a esta nueva creación. Y entonces, como nuevas criaturas que somos, y que leemos la palabra, el problema está, y que Lutero en eso es bastante insistente, que hay que discernir la ley y el evangelio, que la palabra siempre se nos manifiesta como ley o como evangelio, pero que no son cosas que uno desarma, ¿no? Porque lo que es, en algún caso puede ser, piensen, ya que hablaban con este asunto de las riquezas, sigamos con las riquezas, un joven se le acerca a Jesús a decirle, Señor, quiero seguirte. ¿Se acuerdan la respuesta de Jesús? Una cosa te falta, ¿no? Después que le dice, bueno, no, ¿qué hacer para encontrar la vida eterna? ¿No? La verdad, yo eso lo cumplo en mi juventud. Una cosa te falta. Ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, ¿no? Y la cosa es que se fue. O sea, la ley desenmascaró el problema de la persona, su amor a los bienes. Pero otra persona, esto de vender, de dar, ¿no? Si alguno defraudé, le devuelvo
¿Cuántas veces será? El doble. Y doy a dar la cuarta parte de mis bienes a los pobres, ¿no? Esto es el evangelio que ha llegado a Zaqueo, que ha cambiado su vida, ¿no? O sea, la palabra de Dios, por un lado, nos descubre nuestro pecado, descubre nuestras miserias, esa es la ley, es en esa función de ley, y por otro lado, nos proclama la gracia. Entonces, que también no solamente es el arte del buen lector de la Biblia, discernir la ley del Evangelio, sino también el buen arte pastoral. ¿A quién debe predicársele la ley? Al soberbio, al que está confiado, al que cree que tiene la vaquita atada. A ese debe predicársele la ley para que la ley lo confronte con sí mismo y ver que está perdido en las tinieblas de su propia soberbia. Pero al pecador atribulado, al que se golpea el pecho y dice, Señor, ten piedad de mí, pobre pecador, a ese hay que acercarse con el Evangelio, como diciendo, Dios te ama, ¿no? Entonces, este problema de poder distinguir correctamente, yo acá me lo anoté, que Lutero se refiere a la correcta diferenciación de ley y evangelio como el sumum de toda la doctrina cristiana, ¿no? El sumum de toda la doctrina, de distinguir ley de evangelio, ¿no? La palabra de Dios va a llegar entonces al ser humano, y va a llegar como ley al viejo hombre para desnudarlo, para mostrarlo tal cual es, y el evangelio para transformarlo en esa nueva criatura de la que estábamos hablando, ¿no? Ahora, la ley. La ley, bueno, hasta ahora hemos dicho que tiene este uso. Este uso, digamos, teológico, ¿no? que nos muestra nuestra injusticia, ¿no? que desnuda nuestro pecado y que nos convence de pecado. Pero también la ley tiene un uso civil, ¿no? Y Lutero en eso es muy claro, ¿no? La ley está para que la sociedad se sostenga armada y que los unos no se coman, o sea, los fuertes no se devoren a los débiles, ¿no? Y que eso tiene que ver con la buena voluntad de Dios también, ¿no? Eso es lo que Dios quiere, que los seres humanos puedan vivir plenamente. Por lo tanto, la ley acá tiene una función concreta, ¿no? O sea, evitar, generar un marco para que la sociedad no se desbande. Y tiene este otro fin, que es el del uso teológico, que es el de mostrar el pecado. Por ahí, A ver, vamos ahora. Entonces, sí. en la ley aparece, algunos sostienen que que hay un tercer uso, ¿no? que se aplica a los regenerados, ¿no? Que la ley, digamos, como guía para hacerlo correcto, ¿no? Sí, ¿no? Pero eso tiene su problemita, porque si uno empieza a poner ciertas normas, medio, bueno, esto es lo que un buen cristiano tiene que hacer, y bueno, a veces se llenan. Y, por ejemplo, este tercer uso de la ley le sirvió a los cristianos de ciertas épocas en Alemania para justificar cosas que no estaban tan lindas, ¿no? Justamente por eso, porque, bueno, esto es parte, un buen cristiano es así, es nacionalsocialista. Listo, bueno, pero entonces, por eso, por prudencia, vamos a quedarnos con los usos, el uso civil de la ley que ordena nuestra sociedad, la sostiene, evita que hagamos mamarrachos, y el uso teológico que nos muestra el pecado inherente en cada ser humano. Por lo tanto, eso es la ley. ¿Y el Evangelio qué es? Bueno, el Evangelio es el anuncio de la gracia, el anuncio que Dios nos ama, que Dios
gratis nos imputa la justicia de Cristo, ¿no? Esa justicia que nos remite a la cruz, ¿no? Pero que Dios da gracia, eso es el Evangelio. Y ese Evangelio es el que tiene poder de crear cosas nuevas. La ley no transforma. Eso es lo que hay que tener muy, muy presente, porque la seducción del legalismo es importante, ¿no? Y es sencillo. El ser humano se siente mucho más cómodo, bueno, se hace esto, y se deja de hacer lo otro, y ya está, ¿no? Y no hay más, ni siquiera hay compromiso de mi conciencia en esto, ¿no? Entonces, pero una visión legalista es incapaz de transformar la sociedad. Una visión legalista lo único que hace es sostener el status quo. Lo único que es capaz de transformar, ¿no? Porque eso es lo que hace en realidad, es el Evangelio. El Evangelio a ese viejo hombre que ha sido confrontado con la ley y que ha descubierto que es un pecador y que no tiene escapatoria, que la ley lo condena, y eso Pablo se encarga en los primeros capítulos de la Epístola a los Romanos de demostrar que toda la humanidad está bajo el juicio de Dios. Los gentiles, bueno, con los gentiles lo despachan un tristrac, ¿no? Que eso están condenados, ¿no? Pero después a los judíos, por las dudas, que no vayan a andar diciendo que porque somos judíos, que porque tenemos la circuncisión, ya estamos ahí, aunque sea medio escalón más arriba, también les dice que no, que por esos lados, nada, están todos bajo la ira de Dios. Entonces, el Evangelio es el que hace la criatura nueva, que ese viejo hombre que la ley le demostró que está bajo la ira de Dios, le permite ser una nueva criatura. Eso es el Evangelio y eso es lo que es capaz de transformar la sociedad. Si no hay anuncio de la buena nueva, de que las cosas, este elemento de la esperanza, de que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas, no hay transformación posible de la sociedad. Y si nos quedamos anclados en un legalismo, ¿no? Vamos a quedarnos también anclados en un cascarón que, como todo cascarón, pasa el tiempo, se resecará y se resquebrajará. Pero no va a haber vida. Solo el Evangelio da vida, la ley, lo único que produce es muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Y ese era el punto que hoy quería poner, que no lo habíamos puesto en ningún momento así explícitamente, ley y Evangelio, ¿no? Que son muy importantes de no confundirlos, no hacer de la ley un evangelio, ni del Evangelio una ley, ¿no? Ese es el problema. Es que no son separables. La palabra de Dios viene a nosotros bajo ley y Evangelio. No podemos decir, bueno, de estas páginas de la Biblia son ley, estas páginas son Evangelio. La palabra que llega, la palabra que es viva, ¿no? Esta palabra viviente, viene bajo esta forma, ley y Evangelio, y lo que hace que uno sea un sagaz cristiano es justamente poder reconocer la ley y el Evangelio. Cuando Dios me habla desde la ley y me habla desde el Evangelio. Bien. Queda abierto para algo más. Algo con... ¿Se puede intervenir desde el Zoom? ¿Qué? No ¿Se puede? No, ya. Ah, Sí, listo. obvio, quiere hacer ya. Quiere intervenir. Usted no está en este curso, después quiere hablar. Pero mire usted, perdón, yo estoy sin los lentes que no sé dónde los puse encima. Acá atrás es tu tablet. No es mi tablet. De la otra tablet. De la tablet. Ahora sí lo veo. ¿Qué tal? Qué bueno tenerte, Octavio, cerquita. Dime. No, que a veces que como que se me sale que, voy a hablar en lo personal, ¿no? Pero nos quedamos más con el Evangelio, como que es más lindo, ¿no? Nos causa más simpatía porque es la esperanza.
Pero tal vez decir, así como la ley no puede dar vida, el Evangelio no puede dar muerte. Y ambos son necesarios para que se dé la resurrección, ¿no? Pero lo importante es de poder discernir a quién debe anunciársele la ley y a quién el Evangelio, ¿no? Ese es quizás el punto más importante, ¿no? Al que está atribulado, el que está desesperado, no se le puede seguir dándole palo con la ley. Pues ya está desesperado, ya reconoce que es impotente, ¿no? Para manejar su vida, ¿no? Es más, pero esto suena, no es una charla de AA. Nuestra vida se ha salido de control, que no podemos tener control sobre nuestra vida, lo cual es cierto, ¿no? Y entonces tiene que venir este anuncio de la gracia. Y bueno. Que no es un poco lo que le pasaba a Lutero, que ella tipo, se arrepentía, pero no había más que eso, arrepentimiento. Tipo. Había intentos, bueno, y ahí está la cosa, los intentos, en su propia historia de fe, sus intentos eran siempre desde qué lado. La iglesia, que la iglesia medieval era muy generosa en esto, bueno, para la persona atribulada, tenía unas cuantas propuestas, varias, ¿no? Peregrinaciones, ayunos, sí, flagelaciones, eso ayuda muchísimo. Todas estas cosas, pero ¿desde dónde vienen estas cosas? ¿De quién es la mano que flagela? ¿De quién es la boca que no consume alimentos? ¿De quién son las piernas que van cruzando los Alpes para llegar desde Alemania a Roma? Del ser humano. ¿De dónde viene la justicia? Viene de Dios. Entonces, todos esos intentos, peregrinaciones, ayunos, flagelaciones, están condenados al fracaso. A lo sumo, digamos, dependerá un poquito también de la estructura mental de cada cual, le puede dar un consuelo por un ratito, o 2 ratitos, como mucho, pero no pueden dar el consuelo. Lo que da el consuelo es solamente el saberse libres de esos poderes que oprimen al ser humano, la muerte, el pecado. ¿No? Pero somos justamente, pero lo importante es esto, somos libres de esos poderes que nos oprimen para ser siervos de Cristo. ¿No? Desde ese servicio, en ese servicio encontramos nuestra libertad. Tampoco hay que perder esa dupla, libres por la gracia, para ser siervos por amor. Eso es con lo que comienza, pero no voy a hacer el intento de leerlo, ¿no? El cristiano es libre, Señor, de todas las cosas. Eso está justamente al principio del Tratado de la Libertad Cristiana, ¿no? Así que... Bueno, en Gálatas, Pablo también, en el capítulo 3, en el que dice, justo por la fe vivirá, ahí trabaja estas cuestiones de esclavitud y libertad, ¿no? Va de ser libre o ser esclavo. Sí. Y en esta dicotomía de Evangelio también. Sí, con un poco rezongo a los Gálatas, de hecho. Diciéndoles hipócritas, un par de cositas más. Gálatas insensatos. Sí, Pero que justamente ese es el problema, pensar que cosas más seductoras, porque también las propuestas legalistas son seductoras. Sí, porque pensaba que de repente es muy fácil reconocer el legalismo, este tercer uso de la ley, en cosas como esta, ¿no? La peregrinación, la federación. Ese no es el tercer uso de la ley. No. El tercero siempre. Como guía, como pedagógico. Sí. Pero digo que lo que quería decir es más en una cosa como extraña, una ideología extraña como el nazismo, que ponías el ejemplo del nazismo. Pero en algo quizás que no es una ideología que parece que nos llega, nos conviene más, es más difícil de si es más amable, parece más difícil. Parece que no está mal digamos, cuando es tomar ciertos caminos. Claro, que son un poquito más amigables. Claro. Sí, pero sigue siendo poco funcional. No funciona. Bueno, el doctor Coiro tiene la segunda y última pregunta, doctor. Pobre. Martín. Que ponen en el curso.
Al final la ley, ¿cómo la La primera, la segunda y la tercera. No, yo lo que bueno, es cierto que este tema se presentó de esta forma como nuevo, el tema de la ley y evangelio, pero por ahí estoy confundido, pero yo lo relaciono bastante con el tema de los dos reinos, ¿no? Del reino del espíritu y del reino terrenal. No sé si estoy equivocado o me acerco. Bueno, Entonces esa es la duda que se me generaba un poco. ahí lo complicamos, porque en realidad la palabra de Dios, llega a todos los regímenes y llega siempre desde ley y evangelio. Lo que decimos en esto es cómo gobierna Dios en esas esferas. En una gobierna por la ley. Y eso ahí estaba más vinculado con el primer uso de la ley, ¿no? El uso civil, ¿no? Es a través de la ley, por eso es el brazo secular el que ejecuta, que es el que sostiene para que no nos desbandemos y no hagamos abusos, el atropello. Simplemente eso es esa esfera de lo público, donde se mueve también, donde en esa esfera también están esta cosa que era bien de la época de Lutero, la iglesia, ¿no? El Estado, ¿no? La policía es, ¿no? El Estado y la economía. Pero también en el otro están, ¿no? Están en ambos, ¿no? Y sobre eso llega la palabra de Dios, hablando en términos de ley y evangelio. En uno es simplemente para el buen funcionamiento del mundo, para que no haya abusos, para que los fuertes no dominen para evitar el atropello, ¿no? Y por ahí se gobierna con la ley, ¿no? Con la ley que también, porque la iglesia también se gobierna con la ley, ¿no? ¿Cómo evitamos que cualquiera de los que tenemos poder dentro de la iglesia atropellemos a los que no lo tienen? ¿No? Porque de hecho un pastor tiene poder dentro de la iglesia en su comunidad, ¿no? Y bueno, lamentablemente creo que la hielo es muy laxa, no nos condena demasiado por las macanas que hacemos en nuestra práctica pastoral. Pero sí, temo que en esa parte, pero bueno, ahí, estas cosas. El llamado del pastor, todo esto, eso no es evangelio, eso es ley. Y bueno, ahora procedemos de esta manera, pero si la asamblea de la IELU, que es quien legisla, toma una nueva decisión, pues se cambia. Lo que no podemos cambiar es que la justicia viene por la gracia. Eso no. Por eso tiene que ver con el Evangelio, ¿no? Y el Evangelio es la forma en que Dios gobierna esa esfera, ¿no? La esfera donde nos movemos en su gracia, ¿no? Y que también ahí estamos, pero en esa esfera también seguimos siendo ciudadanos. También seguimos viviendo la economía de este mundo, porque no somos dos personas. Somos lo que somos y estamos bajo esos dos gobiernos que no son, no sé, hay que insistir mucho, que no es la visión de Agustín de las dos ciudades, no, porque están separadas. Estas no se confunden, pero no se separan, ¿no? Se distinguen, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja en lo secular, aunque sea dentro de la iglesia, que también hay cosas que son seculares dentro de la iglesia. Nuestros estatutos y reglamentos son parte de ello, y cuando trabajamos con el Evangelio, que eso no lo cambiamos. Eso no se toca, eso viene de Dios, de su gracia, ¿no? Y bueno, esos son los medios de gracia, uno no toquetea los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Podemos discernir muchas cosas que tienen que ver con la parte de las adiáforas, ¿no? De cómo si usamos cálices de metales preciosos o si pudiéramos usar un vaso de vidrio, ¿no? Pero si usamos pan leudado,
o usamos obleas. No, esas son adiáforas. Mientras no venga alguien a decirnos, y eso es lo importante, mientras no venga un poder a decirnos, bajo pena de la que quieran, sea de muerte o de excomunión, el que use pan leudado está condenado, ahí la diáfora deja de ser adiáfora. Eso ya hay algo que confesar en ese momento. Pero por lo demás, todas las cosas de la Iglesia son o bien del gobierno secular o del Evangelio con el cual Dios llega a nosotros para nuestra salvación. O sea que es más complicado en realidad. Lo que quería responderle Martín es que es más complicado, que no es tan así. No, pensaba por ahí como se tocó, pero también es muy interpretativo. A ver. Pero la ira de Dios, así como tema del pasado. Ajá. Saquemos algo de la Claro, porque esto está en el catecismo es constante, los deber, Otra vez hablando del clima. a la ira de Dios y está el amor de Dios. Y está ahí bien. Pensaba en eso, ¿no? Y digo, mirando por ahí textos posteriores, ¿no? Esto de me parece que es, no sé si la declaración solo, yo repito en aire, dice, bueno, habla del amor. Perdón. Es decir, el amor, es decir, la justicia. Pastor Alan, ¿podría elevar un poco la voz, por favor? O levantar el volumen, no sé cómo. Porque el micrófono está más lejos. No, le preguntaba acá al padre un poco pensar sobre la ira de Dios y, bueno, de qué tiene ira Dios, ¿no? Y si tiene que ver con la falta de justicia en el mundo, si uno pudiese pensarlo por ese lado. Digo, se lo dejo para... No, es lindo su tema. Yo creo que ahí es un buen negocio paulino, es el de la ira de Dios como lo que el mundo tiene encima por la injusticia. La injusticia, ¿no? La ira de Dios se manifiesta sobre la injusticia humana. Y como el ser humano no puede acceder a la justicia, por todos sus intentos, pues no le sirve ni la circuncisión siquiera, entonces, bueno, ¿cómo sale de la ira de Dios? Justamente por la justicia que es imputada, ¿no? En este caso ahí uno mira un poquito más la parte forense de la justicia como imputación de Dios al ser humano, pero también está este elemento del don, la gracia, ¿no? Que nos saca de las garras de los poderes que destruyen al ser humano, el pecado, ¿no? La muerte, el último enemigo en ser vencido, la muerte. Y nos sacan debajo de la ira de Dios para ponernos bajo su gracia. Lo cual con esto nos está llevando a un terreno usted donde el tema de la ira de Dios no tiene que ver con temas morales. No, en absoluto, no. El ser humano está, por su injusticia, ¿no? Lo fue perdido, ¿no? Y bueno, ahí ya tendríamos que también, pero se nos va a ir la mano. Tiene que ver con esto que irnos al pecado original, ¿no? Porque Dios no está enojado porque yo hoy por poco atropellé a una viejita con mi bolso cuando subí al 152. Porque traje unas cosas en el bolso que pesaban y pobre vieja. Tengo que con el bolso. Estaba lleno el pasillo. No fue para. Pero bueno, Dios no está enojado con esas cosas conmigo. Bueno, puede ser que sí, pero de repente la viejita tenía buena relación con el Señor. Claro, Por lo tanto, sí, ciertamente no es un problema moral. La ira de Dios no es contra los inmorales, contra el ser humano que no... contra el ser humano. Punto. O sea, no hay cuestiones específicas de Dios, por esto y esto. No, es que Dios no está enojado con alguno en particular. Se me ocurre bien el textito de Sodoma y Gomorra que todos nos por esto, está enojado por esto, claro. por eso, Bueno, esto está mal. Sí, no tender la mano Claro. es algo muy feo, y ese es el gran pecado de Sodoma.
Sí, cosas asquerosas. No tender la mano al necesitado. Sí. Es una cosa repulsiva, verdaderamente. Por eso lo problemático de muchas iglesias, por ahí de interpretación fundamentalista de la Biblia, que en su iglesia hacen cosas como, bueno, listas de pecados, ¿no? Y de agravios o de grado, de nivel de pecado. Bueno, ahí están haciendo una pregunta. Lo está mandando en cana, pastor. A ver qué dice. Entonces, la ley terrenal y la ley espiritual van de la mano. Alan habló de esto en el campamento. Bueno, No, para Toma. defíname la ley espiritual. Pregunte ahí. ¿A qué te referís? Eso por estar hablando con de esto, conceptos. Isabel? Acabas de meter en un quilombo. Los metiste en un quilombo de dos, no uno. ¿Qué otro libro de traer? Claro, a ver la biblioteca que están en el grupo. No, digo, también podemos remitirnos a Gálatas, la ley espiritual es Cristo, ¿no? Pero no creo que usted se refiriera a eso. No, tal vez lo que. No, me encanta el tercer uso de la ley. El Evangelio. Y que. Bueno, Imagino que te hay iba a libertad de citarlo a ustedes. Ajá. En esto de que los regímenes. En realidad que es una especie de, yo lo traje como una imagen, como que en realidad lo que uno hace con esto es una especie de despiece para mirar, pero las esferas conviven. Y lo que creo que dije era que no hay como una ley espiritual y una ley, o sea, están los tres usos y vienen de Dios también, escritos en el corazón de todo ser humano, ¿no? Por eso que no hay ahí dos cosas, aunque haya dos tablas, pero finalmente la ley es un solo paquete y Dios es Señor de todas las cosas. Un poco creo que viene por ahí. Ah, bien. No sé, está más o menos. Sí, no, ya sí. La explicación de Alan es correcta, así que no lo voy a juzgar hoy por herejía. Pero sí. porque tocamos, estoy haciendo un poquito de memoria, esto de que también pasa esto de la imagen de la mano izquierda de Dios, ¿no? Cuando, porque hablábamos un poquito de cuando desde la ley civil, se amplían derechos y la iglesia se opone. Entonces, como esto que, bueno, que también Dios ahí está actuando. Sí, Dios actúa a través Claro, del... pone su mano izquierda y corrige, y si la iglesia no se acomoda, la corrige también. Sí. La ley va para todos, no hay Entonces, excepción. creo que cuando Isabel dice esto es como que ley espiritual y ley civil, en realidad Dios está actuando, a menos que el Estado, como decíamos, bueno, ¿qué pasa? El Estado puede no cumplir su función. Que es la de proteger la vida. Claro. Es decir, matar a algunos ciudadanos, por ejemplo. Bueno, no, pero no es culpa de la ley de Dios, es culpa de que el Estado no cumplía. Sí, no. Si bien... Creo que es eso lo que Isabel está trayendo. Creo. A ver. Hola Alan, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? Perdón Alan, pero me hizo acordar la pregunta de Octavio que vos estabas explicando eso. Capaz que yo me estoy confundiendo con las lecturas, o sea, me hizo acordar el dibujo. Porque dijimos eso un poco, que no es que hay una ley espiritual y una ley, bueno, sin tres usos, pero una ley aparte, sino que Dios gobierna con... Por eso también Lutero es tan insistente, desde su visión de su tiempo, en que hay que obedecer. Primero se obedece, después si quiere proteste, pero primero obedezca, ¿no? Por eso era también importante reflexionar sobre la resistencia, ¿no? Porque Lutero también habla de resistencia, ¿no? Hay cosas que el poder secular no puede avanzar sobre las personas, que son las cosas que tienen que ver con nuestra conciencia, ¿no? Entonces, ahí uno tiene que trancarse. Y lo mismo cuando el gobierno, como decía Alan, no está cumpliendo, de gobierno en el sentido de regir, sí, gobierno.
¿no? No, pues de repente alguien piensa que estoy mencionando algún gobierno particular, y no lo estoy haciendo, pues ni siquiera soy ciudadano del Estado en el que estoy ahora. Cuando no está cumpliendo con lo que es la voluntad de Dios para con él, que es justamente el ordenamiento y la protección de la vida de los ciudadanos. Si el gobierno no cumple con eso, por el contrario, avanza atropellando, y creo que lo citamos en la clase pertinente, lo que decía Bonhoeffer, hay que proceder como si es como un carro desbocado que atropella a la gente, hay que ser como un palo que se atraviese en las ruedas de los rayos de las ruedas de ese carro, ¿no? que está atropellando, ¿no? Quedará en la conciencia de cada cual si hacer eso implica también ir con un portafolio al búnker y ponerlo al lado del Führer, pero bueno, eso también es un ejercicio. Sí, es un palo en la rueda, ¿no? ¿No? Eso también, ¿no? Porque, ojo, que había el cuñado de Bonhoeffer estaba en el ajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, esas cosas también hay que reflexionarlas, hay que pensarlas, no están prescriptas, ni por lo menos acá no. Y esto es el libro de Concordia, así que si no está acá, entonces quédense tranquilos. Martín estaba con la mano alzada. Adelante, Martín. No, como para aportar al debate, entiendo que toda esta discusión que se genera y en estas pautas y doctrinas que establece Lutero, creo que es interesante ver el contexto en el que Lutero estaba, porque por ahí ahora todos estos temas están un poco más separados, los ámbitos, pero en ese momento estaba como todo mezclado y había una gran influencia de la Iglesia de Roma en establecer las leyes y en establecer mecanismos de poder a través de esas leyes, y mezclaban todo, o sea, mezclaban el Evangelio en eso, y es como que apoyaban esas leyes que creaban en el Evangelio y que no estaban tan apoyadas así, es lo que entiendo, digamos, ¿no? Ahora por ahí es un poco más, como un poco más simple entender que las cosas están algo más separadas, pero en ese momento no estaban así. En el momento que Lutero escribe todo esto y que se genera este debate. ¿No es así? Hay toda una herencia medieval en la cual, digamos, ¿quién está encima de quién? ¿No? ¿El emperador o el papa? ¿No? Los 12 papas. Es un problema en realidad de Occidente, ¿no? Oriente lo tenía resuelto de otra manera, pero Occidente tenía eso. ¿Quién de los dos tiene si bien son 2 espadas, todo, pero hay una... Por un lado hay un deseo de que, bueno, yo estoy un poquitín más y tengo derecho a sacar y poner leyes, ¿no? Entonces, en esa visión en la que el poder temporal y el poder espiritual están en las mismas manos, se complica, ¿no? De alguna manera esto es lo que permite que nazcan los estados modernos, como los conocemos, ¿no? Y eso es una cosa muy importante, y es uno de los elementos por los cuales el mundo de antes de la Reforma o el mundo que vino después de la Reforma es un mundo nuevo con respecto al mundo que existía antes, ¿no? Porque después de la Reforma nacen los estados tal como el estado moderno, y va a ir creciendo, va a ir reflexionándose más de lo que es la política, sin duda alguna, ¿no? Hasta llegar a lo que tenemos hoy, separación de poderes, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, esto nos ayuda mucho, que el Estado está para el servicio del ser humano, no está para agradar a Dios. Entonces puede legislar cosas que a algunos en su conciencia no les gustará, pero la Iglesia no tiene la potestad de decir esto, no se puede promulgar esta ley porque se opone a la voluntad de Dios. Eso es un absurdo en esta mirada de Lutero. En otras miradas, por supuesto que no. Digamos, es la Iglesia la que sanciona y decide.
Bueno, yo creo que eso es un gran paso para vivir en paz y sobre todo, ¿no? Porque cada vez el mundo, desde la Reforma hasta nuestros días, es cada vez más plural. Convengamos que, si ustedes leen cualquiera de los escritos de Lutero, siempre está asumiendo que los príncipes, él utilizaba la palabra príncipes para lo que nosotros decimos el gobierno, eran cristianos. Porque su mundo no había otra cosa. Inclusive los estados que no eran cristianos también eran confesionales, como el Imperio Otomano. No sería cristiano, pero sí era como confesional. O sea, no existía un estado laico. Ni él no lo podía ver. Pero sí esto de poder entender que Dios también se manifiesta en el poder civil, que este poder civil está para servir a la sociedad, pero que la Iglesia no tiene esa función, ¿no? Y que nosotros somos ciudadanos, también ciudadanos, y por lo tanto debemos vivir nuestra vida cívica cabalmente, ¿no? Un buen cristiano también debe ser un buen ciudadano, ¿no? También esto es importante, ¿no? No tiene sentido. Y acá, bueno, esto yo de repente lo cuestiono, es un cuestionamiento. Yo no veo muy la objeción de conciencia, por ejemplo, en cuestiones como el servicio militar. No sé si es parte de la carga del ciudadano, es parte de la carga del ciudadano. Bueno, por lo tanto, sí, al que quiera objetar conciencia, me parece muy bien que las pase el año entero objetándolo en un calabozo. Pero bueno, sí. Bueno, fue una pregunta que fue planteada en la clase. Ah, sí. Bueno, yo ya la Oscar tiene la mano levantada. Oscar, sí, diga. ¿Me escuchan bien? ¿Se me escucha bien? Perfecto. Bárbaro. Volviendo un poco a todo lo que tiene que ver con el contexto, ¿no?, de la Reforma, ¿no hubo una intención de real acercamiento en algún momento de la Iglesia de Roma para con Lutero? Porque a mí me da la sensación de que siempre se lo quiso como aplastar como una cucaracha. ¿No hubo en algún momento alguna intención de acercamiento real cuando se dieron cuenta de que todo se iba a romper? Obviamente capaz que mi pregunta es muy ingenua porque como que la hago con una mirada desde el hoy, ¿no? Seguramente era muy diferente la Iglesia de Roma hoy a la de ese momento. Bueno, los intentos de acercamiento que hubo son cuando las cosas se caldearon un poco, pero no cuando se rompieron, ¿no? Y fueron intentos de acercamiento más bien, primer paso, digamos, de compra, por decirlo de alguna manera, de bueno, ¿no? Arreglemos esto en paz. Y después se pasó, bueno, si no te avenís a esto... Tenerlo cerca para darle, digamos. Más que eso no hubo, inclusive también porque esto está entre medio la visión del emperador, ¿no? Carlos tenía una mirada de que la Iglesia debía sostener la Iglesia en el imperio, que decían, Carlos vivió con dolor que bajo su imperio se quebrara la Iglesia. Entonces, no tenía mucha buena voluntad para la conciliación. No hubo mucho caso ahí, ¿no? Y la Iglesia tampoco tuvo... O sea, los intentos fueron previos a Worms, en realidad, ¿no? Previos a la dieta de Worms, y fueron primero amables con buena dulzura, con dulzura, ¿no? Y después la amenaza. A Lutero realmente, bueno, sin duda la mano de la providencia está detrás de todos los azares de la vida, ¿no? Pero tuvo suerte de tener buenos apoyos, porque si no se lo hubieran lustrado sin demasiado... Una cantidad de accidentes que le pidieron que lo hagan. En esa época los mecanismos de la Iglesia no eran ir a
a negociar. La iglesia, si una ciudad, que pasaba mucho en Italia porque eran ciudades-estado, si una ciudad se rebelaba al Vaticano por cuestiones políticas o por X, le mandaban sus ejércitos. Los cardenales no eran curas como son ahora. Los cardenales eran los generales del ejército de la iglesia y se los mandaban, sitiaban la ciudad hasta que la ciudad se rendía, y si no, excomulgaban a todos y los mataban. No era que negociaban demasiado. Yo creo que había negociación, pero es como se ve en la película, tipo, vení y decí que te arrepentiste. Tipo, te damos la chance, arrepentirte, y si no, bueno, ya está. Te arreglamos por las buenas o, bueno, no tenemos problemas. Yo te di la oportunidad, si no lo hiciste, bueno, ya es tu problema. Bueno, ahí tenemos los problemas cuando está el poder temporal mezclado con el poder espiritual, ¿no? No olviden, el Papa era un señor feudal, tenía territorios, y para sostener los territorios uno necesita, como lo necesitaba Castilla, Aragón, Francia, ejércitos y generales para mandarlos, no era ninguna cosa del otro mundo, ¿no? Y bueno, después verán cómo tiene que surgir un movimiento de contrarreforma que tomará distintos rostros, ¿no? Por ejemplo, uno, la preocupación por la educación, ¿no? Van a tratar de cercar por distintas áreas, ¿no? Hay que instruir para la gente para que no se nos desvíe con los protestantes, ¿no? Van a desplegar, digamos, en particular, bueno, va a haber órdenes que van a surgir para llevar adelante la contrarreforma. Por ejemplo, nuestros hijos, los jesuitas, pues gracias a... Estaba por decir eso. Claro, sí, si no fuera por el luteranismo no hubieran surgido. ¿No? Hay que... Bueno, no, lamentablemente no. No se hubieran quedado sin papa, claro. Gracias a Lutero tienen papa. Bueno, sí. Pero esos son los azares de la historia de los tiempos de Lutero, ¿no? No había mucho más que discutir ahí, ¿no? Pero lo que es importante destacar es que, bueno, algunos con poder tuvieron la visión de que sí, por el lado de Lutero podían también llevar... Y coyunturas históricas, porque el emperador tampoco podía permitir que algunos se le ponerse de punta con algunos de los, sobre todo de sus pares, ¿no? de los electores. Tenía los turcos ahí nomás. No se olviden que los turcos agarraron un mapa de Europa y llegaron hasta Viena. Viena no queda tan lejos de Sajonia un poco más, pero Viena de Múnich está muy cerca, ¿no? Es una pasadita, que por autopista hoy creo que en una hora se llega, o un poquito más, ¿no? Una hora de repente hasta Salzburg, pero estaban ahí. Y entonces, bueno, vamos a no hacer demasiado escándalo porque hay que unirse por otras cosas. Y también hay que recordarle que tenía por oriente a los turcos, pero en occidente tenía al rey de Francia que siempre quiso la corona imperial, y que también causaba problemas. Entonces, no era cosa de andar dividiendo aguas dentro del imperio. Así que algunos sapos tragó, y en la medida que podía evitar la devolución de sapos, lo hacía, ¿no? Como todos, ¿no? Cuando uno puede evitarse de comerse el sapo, lo hace, pero si no tiene más remedio, sí. Un poco, algún aderezo pasa. ¿Qué se le va a hacer? Pero bueno, sí, esa es la... Pero bueno, sigo aconsejando, historia de la reforma. Yo vuelvo, hola, buenas noches. Buenas noches. Yo vuelvo a lo que Iván dijo a su momento, que el justo vive por la fe. Y es una obra bastante fuerte, uno pensando que la obra es de Dios en sí, es lo que Él realiza en nosotros. Pero sin embargo, los políticos, el rey de Francia, acumulaba méritos para acceder a la gracia divina, porque el mérito era suyo.
del rey para agradecer a Dios. ¿Cómo sería declarado justo eso? Bueno, la justicia solo viene de Dios, como ya usted lo dijo, y es el centro de nuestra fe. Además, no voy a buscar acá la confesión de Augsburgo, ¿no? Además es por lo cual la iglesia se sostiene o se viene abajo. Pero no olvidemos que, bueno, todos estos personajes están enmarcados en otra forma de pensar, ¿no? Piensan en estas categorías de obras, ¿no? Yo, siendo un buen rey, podré ser, tener una buena posición en el reino de los cielos, y otros diciendo, siendo un buen herrero, haciendo obras piadosas, comprando indulgencias también, ¿no? Por lo menos con las indulgencias unos días de purgatorio se podían ahorrar. Claro, estaban en otro paradigma, no justamente de este paradigma que es el que nos libera. Porque en el paradigma de las obras, siempre, si hubiera puesto una monedita más, ¿no tendría unos días menos en el purgatorio? Y una más, y una más. No puse lo suficiente y no alcanzó ni para el primer día. En cambio, la declaración del Señor por su amor, que por los méritos de Cristo nos declara justos, es definitivo. Es definitivo. Y de leía hecho, que se medía según la cantidad de monedas que metían, que caía. claro, bueno, las indulgencias se vendían y, bueno, concedían ciertas cosas. Y, bueno, según las cosas que uno quisiera, tenía que pagar más o menos, ¿no? Hay muchas historias graciosas con gente que pagó por ahí. Leí en alguna vuelta que un noble preguntó si podía pedir una indulgencia por un pecado que iba a cometer a futuro. Mira, pienso hacer esto. A futuro. Bueno, ¿cuánto me va a costar? por una buena suma, bueno, tuvo la indulgencia. El problema es que lo que hizo a futuro fue robar la caja de recaudación. En la película, ¿no aparece esto? Creo que sí, yo no me acuerdo. Sí, ¿no? Y cuando lo van a denunciar, el ñato saca el papel. Muy sencillo, ¿no? Bueno, vean esto que nos da muchísima risa, pero que por debajo está, queda en evidencia que esas cosas no pueden, no son cuantificables, no son el poder humano no está, no puede lograrlo. En fin. Bueno, en fin, no sé si tienen alguna otra preguntita, pero bueno, me parecía que estos puntos eran importantes tenerlos presentes. Yo aprovecharía que es como el cierre de la última encuentro, en realidad. Si alguno, no tienen que ser todos, pero ya que hay bastante gente que hizo el curso, bueno, ya cursaste esto en 2021, así que Vos no podés. vos podrías, si querés, pero va a ser el año pasado. No, hacer algún tipo de comentario, de evolución, lo que quisieran sobre lo que fue el curso para ustedes. Entiendo que la mayoría lo hace por primera vez y sería lindo, nada, cortito, minutito de algo que quieran. Algún feedback de lo que fue el curso. Cualquier cosita que quieran sumar. Perdón, Iván, antes de lo que estabas proponiendo, quería hacer un comentario de la respuesta de Octavio con respecto a mi primera pregunta, que no estaban todos. Pregunté cuando utilizamos el tema o como herramienta, charlar de la ética cristiana y se habló del quinto mandamiento, de no matarás, y yo pregunté sobre la eutanasia. Quería agradecer la respuesta y quería comentarles, digamos, mi posición personal, y evaluando el tema de la ética cristiana encaja. Entiendo que el acompañamiento en el momento de la muerte, ya sea este momento
corto o largo, tiene que ver con estos principios de la ética cristiana y se conecta claramente con eso. Es claro que no puede prescindir del amor al prójimo desde el punto de vista del que acompaña, ya sea el familiar o el médico en mi caso, y en ese acto de amor está el no prolongar la vida con sufrimiento. O sea, el sufrimiento, el ponerse en el lugar del otro con respecto al sufrimiento y no cosificarlo, no decir, no, esta persona tiene que vivir sí o sí porque yo defiendo la vida a rajatabla. Eso me pone en un esquema en el que pierdo la visión del otro, o sea, no soy empático. Dejo de mirar lo que el otro necesita, que por ahí lo que el otro necesita es que se termine su sufrimiento. Hay veces que el terminar los sufrimientos no es... A veces uno tiene que hacer cosas para que el sufrimiento ceda, por ejemplo, tratar el dolor o tratar la falta de aire, y eso puede acortar la vida. Y en el momento de decidir hacer eso, obviamente siempre hay un consenso con la persona, si está consciente, y con la familia, si no lo está, pero hay un acto de amor, claro, y esa libertad que nos da Cristo para poder servir en algún momento también está en el punto de la decisión, y creo que dentro de uno y dentro de lo que uno puede transmitir también está la esperanza de que esa persona va a estar mejor aunque sea que no siga viva. Entonces, entiendo que se cumplen esos puntos y creo que la clave es esto que vos decías, Octavio, de el amor, el acto de amor. Creo que es la clave básica y si uno va para atrás, va al mandamiento que nos dice Cristo. Bueno, amarás a tu prójimo como yo los amé, o sea, con renuncia. Y bueno, quería, digamos, compartir eso como mi parte de la respuesta, porque me parece que es clave para entendernos y para entender cómo va, por lo menos, cómo vivimos a Dios desde ese punto de vista, ¿no? Gracias. A ti. Si puedo decir algo sobre eso, yo estaba mirando en Facebook una discusión sobre el tema porque lo están discutiendo en Chile con la nueva constitución. Y entonces ahí hablan de la muerte digna. Claro. Entonces, alguien en esa discusión decía, bueno, ¿y qué sería lo contrario a una muerte digna? ¿No? Creo que también pasa por ahí la dignidad con la que se llega al final de la vida y qué sería lo contrario a una muerte digna, ¿no? Así que bueno, me pareció muy, muy interesante este aporte del amor, justamente. Y de lo contextual, digo, ¿no? Como en casos tan delicados así a nivel teórico como el que ha pasado con el aborto también, sí. Creo que estar cerca de un caso puntual a veces genera justamente mucho más esta reacción del amor, y uno ve otras cosas que a veces en la discusión teórica quedan en especulaciones nomás. Sí. Hace poquito veía un caso de alguien que quedó, no sé si 10, 15 años totalmente cuadrapléjico y, bueno, en el país donde estaba, no recuerdo dónde era, pudo acceder a una eutanasia, digamos, con medio de una inyección. Se despidió de la familia y dijo, la verdad que yo amo la vida, pero de esta manera ya hace un montón de tiempo que estoy así y no quiero continuar. Bueno, eso. Sí. Pero bueno, también están los que dicen, no, la vida, porque es la norma. Claro. La norma. Entonces, el elemento, o sea, el amor, la libertad, estamos libres de las normas, ¿no? El Señor nos ha liberado de todo este marco de cosas que nos agobian, de que no se hace esto, no se hace lo otro, o esto es lo normativo. Si no es así, está mal, ¿no? Y bueno, y vivimos en esperanza, ¿no? Ese es el otro elemento que tampoco hay que descartar en este negocio. Yo también perdón. Sí, también. Lo entiendo también desde el punto de cuando vimos lo de los dos reinos, que vos no podés avanzar sobre el otro diciendo vos tenés que, tipo, como iglesia no podemos decir a esta persona que, bueno, por ahí sí, puede vivir como
esa es la palabra. Cuadripléjico, gracias, ponele 15 años más. Pero yo no le puedo decir, bueno, vos podés servir, entonces viví. Por ahí la persona no quiere, no se encuentra y no es vida para esa persona. Y no podés avanzar y decirle que tenés que hacerlo, porque yo lo digo y porque hacelo. No tiene sentido. Y pasa lo mismo con el aborto, no porque yo lo diga como iglesia o como persona, no, tenés que llevar a cabo ese embarazo, no. Si esa persona no. Además, las iglesias han tenido capacidad de decir muchas barbaridades. Sí. Por ejemplo, en Sudáfrica decían los negros no pueden comulgar en la misma mesa que los blancos. Entonces, bueno, y ahí... Hay que decirlo en Sudáfrica, hay que tener tipo... Que diga la iglesia algo no es mucha garantía. La única garantía es lo que dice Cristo. Por eso. Entonces, Bueno, hace referencia nuevamente una justificación a los dos reinos, porque uno es una cualidad moral y el otro es un veredicto de la corte, que también depende del Estado. Sí, hay que distinguirlo. La ley es la ley, lo moral es una cosa personal de cada uno. Que se suelen confundir. Sí, porque es lo que pasa, digo, con el tercer uso, que fácilmente se confunde con cuestiones morales. Eso yo... Sí, está metido lo moral ahí, sí. Porque desde el momento que yo digo, hay que hacer esto para ser un buen cristiano. Ahí es la cosa. Un buen cristiano hace esto. Ahí es donde yo decía, cuando yo ejemplifiqué esto de cuando justo estabas vos hablando de las peregrinaciones. Y yo digo, para ser un buen cristiano hay que hacer peregrinaciones, ahí es donde estoy usando, digamos. Y que a mí me quedó y todavía es algo que lo sigo pensando, porque eso es fácil de identificar ahí. Pero cuando yo digo, hay que ser un buen cristiano y hay que hacer esto, y eso que estoy diciendo es algo que yo estoy recontra de acuerdo, que pasa justamente a veces cuando hablamos mucho de cuestiones de derechos, ¿no? Claro. También es ley, digamos, ¿no? A mí me llega mucho de cerca porque uno, de repente, en las escuelas estamos totalmente atravesados con el ser un buen ciudadano, digamos, ¿no? Y de repente uno deja de predicar el evangelio y termina predicando la ley, porque Jesús hacía esto y estaba bueno, entonces hagámoslo, digamos. Y... Claro, el problema es que en estos modelos, cualquiera que sea, el problema es que la moral mía o de una época que me gusta, eso después se confunde con algo que hace a la salvación, ¿no? Pensaba, un buen cristiano hace tal cosa, ¿no? No para ser un buen cristiano hay que hacerlo, sino un buen cristiano hace tal cosa. Sí. Aplica la ESI. Claro, bueno, no quería ponerle... Está de acuerdo. Entonces, claro, como uno está de acuerdo, le gusta. Pero estamos... Pero técnicamente, claro, no. Es cuando no logramos nuestra propia... No estaría mal si hay un soberbio que no la quiere aplicar, entonces... pero lo arreglamos con el primer uso. Con el primer, claro. Ahí está el tema del problema luterano. Normado. Claro. Está sancionado por una ley. Una ley que nos da por encima de todos. Sí. Y porque hay también en esto, en cierto marco, tal vez del pietismo o de tradiciones parecidas, que lo que está sancionado de alguna manera desde la Biblia o lo que sea, está por encima del poder secular. Este modelo también tenemos un problema de desbalance. Y que aparece en producciones luteranas también, cuando uno mira, porque hay cosas que no son pecados, son delitos. Pero si es pecado parece que es más fuerte. Cuando no lo es, la violencia contra las mujeres es pecado. No es pecado, es delito. Porque con el pecado se pide perdón y ya está. En cambio, el delito no va. Entonces, ahí hay una confusión. Dicen, no, es pecado. No es pecado. Los pecados uno los confiesa y recibe el perdón. Y esto es grave, esto es un delito. Está del otro, en la otra tabla. No se arregla con pedir perdón. Hay que haber otro camino ahí.
Que era el tema, yo estoy jugando un poco con las palabras, pero que es la discusión cuando Walter se negó a aceptar que la esclavitud era pecado. Pues es una cuestión de legislación. La legislación lo acepta, la legislación lo prohíbe y se vuelve delito. Y en algún punto hacia adelante dice, los pecados se perdonan. Sí, sí. Los delitos, bueno. Se paga. O se arregla. O sea, se arregla de alguna manera, pero debe haber algún tipo de retribución con el delito que no está en el campo de la gracia. Pero no es un problema del Evangelio. No. Es un problema de la ley civil. Y de todos modos también la escuela es una institución que trabaja en el ámbito civil. ¿No? La escuela está para eso. Criar ciudadanos. Sí. Entonces, una buena praxis en la escuela es trabajar la ciudadanía. Claro. No andar orando excesivamente. Es un plus, pero no. No, sí, bueno, yo soy un defensor. Yo soy un defensor de la educación laica. Siempre, siempre lo es. Pero el laicismo es más francés. Tiene que pararse en un acto y predicar. Y vos decís, es muy fácil irse a agarrar un texto bíblico y terminar hablando de ser un buen ciudadano. Bueno, digamos, ¿no? pero eso tendrá que tomar clases de interpretación bíblica para ver que eso, Eso no- llegar a eso es normalmente bastante reñido con una buena hermenéutica del texto, pero queda bien. Es que tenés el 25 de mayo. Sí, no, yo lo he hecho también. Yo creo que lo hemos charlado con Gustavo, al punto de decir no usar el tema. A veces uno se pregunta, de repente capaz que no hay que usar el texto bíblico, porque uno termina forzando totalmente, digamos. Y es como, y vos sabés que lo estás haciendo. Sí, no. Y a veces te cae que puede ser, y a veces... No, a veces queda elegante, pero... Y a veces lo haces cortito, como si dijiste una pavada, por lo menos fue cortito. Sí, no, eso es cierto. Cuando uno dice pavada, debe ser breve para... Amenizar. Bueno, no sé, gente, la propuesta de Iván, si alguien quiere dar un poco de feedback antes de... Porque tampoco hay que abusar de la hora vuestra, que ya estamos cerca de las 9, se agradecería un feedback. De los presentes también acá, ¿no? Bueno, Jessica e Ingrid, que son alumnos regulares. Claro. Indirecta, muy directa, pero bueno. Para mí fue muy interesante porque, bueno, criada HDP y luterana al cuadrado y crecer entre textos y Biblias y todos los domingos, porque no había quien me quede cuidando en casa, entonces domingo a la mañana y domingo a la tarde, o sea, por dos. Y es increíble como cosas que yo sentía que entendía, en verdad no entendía nada, y después del curso es como, bueno, no me tengo que poner a leer porque lo que sentía que lo sabía o entendía que la teología luterana no era tan así, o siempre sentí que me faltaban las herramientas para poder explicar lo que es ser luterano, porque desde chiquita mi forma de explicar, soy luterana, ¿qué significa eso? Era, ¿viste los Simpsons? Ellos. Y era mi única forma, porque claro, no podía... ¿Qué te digo cuando te digo que soy luterana? Entonces creo que después de esto puedo un poquito más. Bueno. Y me sirvió porque estoy trabajando como profesora y hay un par de alumnos que, bueno, justamente tuve que dar ESI y salió el tema, porque claro, los chicos en un colegio laico, pero bueno, el tema hombre-mujer, ¿no? Porque estaba dando la variedad de identidades sexuales y salieron con esto y con las herramientas de que, bueno, que la iglesia no puede invadir el Estado y el Estado no puede invadir la iglesia, en ESI no es así. Y bueno, y usé como herramienta los textos. Qué buena. Gracias, Ingrid. Yo sé Bueno, que para mí... Jessica. No, sigue, está bien. Tranquilo. No, nos pisamos porque hay un poquito de delay, me parece. No, más que nada súper agradecido porque creo que en todo este camino
en el caso mío, dentro de la comunidad y dentro de la IELU, ha habido todo el tiempo, o yo me he enriquecido en muchas charlas sobre la fe y la teología luterana, pero lo que hizo todo este recorrido en unos meses fue como ordenar un poquito todo eso y profundizar todavía más. Y lo que yo destaco es que los temas que fuimos viendo también no es que es esto y nada más, sino que son puntos de partida, ¿no? Y eso me parece bastante interesante, es como que a uno le dan ganas de seguir profundizando todavía más y más y más. Pero bueno, sabemos que no puede ser una cursada eterna y va a haber otros caminos también para seguir profundizando. Así que muy agradecido con vos, Octavio, y con todos los compañeros y compañeras que hicieron aportes también muy interesantes a lo largo de toda la cursada. Yo sé que porque estoy de acuerdo con Ingrid la idea de que hay temas que yo pensé que yo sabía y no era la verdad, pero por ahora pienso que yo entendí más o menos a la mayoría de eso, estoy lista a llevar los temas al próximo curso de teología para hablar, para aplicar en los tiempos postmodernos. Podés, Diana, si querés, Bueno, yo por lo menos yo también quiero decir alguna cosita que fue muy grato compartir con ustedes. Bueno, no, lamentablemente no fue así, salvo en algún momentito que también tuvimos otro cara a cara, con algunos nada más, pero sí, muy lindo estos espacios. Es una alegría compartirlos, así que bueno, les agradezco también la paciencia que también me tienen. Hola, ¿puedo decir algo? Sí. A mí mucha información. Para mí es mucha información. La verdad que son primeros pasos por decirte, con la lectura. Así que es mucha información. Así que seguramente voy a seguir haciendo para poder entender. Gracias, Isabel. En general, bueno, también siguiendo con lo que tú decías, Oscar, lean, me pasan a los textos. Hay mucho para leer, poco en español en el fondo, pero hay textos muy bonitos de Lutero. Siempre recomiendo que los más lindos de leer son los de Lutero joven. La cautividad babilónica, la libertad cristiana, la nación alemana. Entonces, esos son textos muy lindos, no son muy largos. Léanlos. Las traducciones son lindas, no son traducciones que sean muy complicadas de leer, pesadas. Aprovechen, busquen que están ahí, están en el repositorio. Todo lo que está en el repositorio, métanle tranquilos que está bueno. Bueno. Bien. Gracias, Octavio, por las muy lindas clases. Yo es la segunda vez que las escucho, el año pasado y no todas el año pasado sí, no todas, pero las que escuché me siguen diciendo cosas, así que estoy muy contento de haberlas cursado, de las clases que dieron juntos, el esfuerzo de Hernán, que fue muchísimo. Rescatar eso, valorar todo lo que ha hecho. Gracias a Hernán, que está ahí. Estructuró el curso de otra manera, siguió de cerca las correcciones, estuvo muy bueno. No solo eso, siempre ha sido una gran fuente de feedback. Claro. Y muy acertado. Muy bueno. Así que bueno, tenemos equipo docente muy funcional, muy de lujo, así que, y gracias a todas las personas que participaron, que la verdad que siempre fueron clases muy concurridas, muy participativas. Así que después, por supuesto, habrá espacio de evolución más formal.